Tu madre no está muerta, millonario. La encontré viva en el basurero de Santa Aurelia y me envió a buscarte. El grito desgarró el silencio sepulcral del salón de eventos donde la élite de la Ciudad de México celebraba la filantropía y el éxito. Justo cuando Ricardo Valdés, heredero de un imperio de telecomunicaciones y figura central de la noche, terminaba su pulido discurso con una elegancia ensayada que la fortuna le había otorgado desde la cuna. El caos irrumpió en la forma de Diego, un niño de no más de 10 años con harapos y el rostro tiznado de hollín, que evadía a los guardias con la desesperación de quien carga una verdad explosiva. Su voz, pequeña pero cargada de una urgencia ineludible, golpeó a Ricardo en medio del estrado, fracturando la atmósfera perfecta de luz dorada y cristal tintineante en la que se movía la clase alta. La multitud se abrió en un pasillo de horror y curiosidad, dejando al descubierto al niño descalzo, que jadeaba frente al hombre que hasta ese instante creía tener la vida y el pasado bajo control, ignorando las manos que ya lo sujetaban por los hombros para sacarlo a la fuerza. Ricardo detuvo el movimiento de sus guardias con un gesto de la mano, paralizado por la intensidad de la mirada de Diego, que lo desafiaba con una honestidad brutal, sembrando una duda corrosiva en el cemento de una pena que creía superada, mientras Renata Campos, su prometida de sonrisa nerviosa y calculada, se acercaba rápidamente para minimizar el escándalo, antes de que la reputación de su futuro esposo, y por ende la suya, se hiciera añicos. Ricardo, por favor, ignóralo. Es solo un niño que busca dinero fácil. Debe estar confundido, susurró Renata con una falsa comprensión, intentando tomarlo del brazo con una firmeza que pretendía ser consuelo, pero que solo conseguía sonar como una orden enmascarada. Sin embargo, el millonario no sentía la presión de la mano de su prometida, ni escuchaba su condescendiente consejo, pues las palabras de Diego habían detonado una bomba interna, reviviendo un recuerdo enterrado por la prisa de unos trámites funerarios que siempre le parecieron extrañamente rápidos. ¿Qué dijiste, pequeño? ¿Cómo estás tan seguro de esa locura?, preguntó Ricardo inclinándose al borde del escenario, clavando su mirada en los ojos oscuros del niño, ignorando el centenar de cámaras que ahora transmitían el tenso y dramático momento en vivo. Diego se zafó con un forcejeo, liberando un brazo para extraer de su bolsillo un objeto gastado que brilló bajo las luces artificiales con la solemnidad de un testimonio irrefutable. «Ella me dio esto. Dijo que usted lo reconocería», explicó el niño, lanzando el objeto hacia los pies de Ricardo, donde aterrizó con un seco sonido metálico, revelando un rosario antiguo de cuentas doradas, idéntico al que su madre, Isabel, siempre llevaba consigo, y que ahora, con solo tocarlo, reconocía al instante, sintiendo cómo el suelo de su realidad comenzaba a tambalearse. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Renata, cuyo rostro pálido ahora reflejaba un terror que trascendía la simple vergüenza social, intentó arrebatarle el rosario a Ricardo con un movimiento brusco y disimulado, insistiendo en que aquello era una coincidencia vulgar, una baratija que muchos objetos religiosos compartían, mientras le recordaba que no debía permitir que la fantasía de un niño de la calle arruinara la noche más importante de su carrera, elevando la voz para intentar imponer su versión de los hechos sobre el silencio expectante que había invadido el salón. No obstante, Ricardo se puso de pie, apretando el rosario con tal fuerza que la cruz se clavó dolorosamente en su palma, un dolor necesario que lo anclaba a la realidad que se le revelaba. Miró a su prometida, no con amor, sino con una frialdad nueva y desconocida que le heló la sangre.
para luego ignorarla por completo y centrar su atención en Diego. ¿Cómo te llamas, muchacho? ¿Y qué otra cosa te dijo mi madre que solo yo podría saber? La pregunta, cargada de una autoridad inquebrantable, hizo que los guardias retrocedieran al instante, liberando al niño en el centro del escenario para que hablara con la dignidad de un mensajero que sabe el peso de la información que porta, mientras los periodistas tecleaban frenéticamente la noticia del escándalo. Diego, componiéndose la ropa sucia con un gesto de orgullo infantil, sostuvo la mirada del millonario, cuya alma se debatía entre el escepticismo impuesto y la esperanza incipiente, y respondió con una voz clara: «Me llamo Diego, y ella dijo que usted reconocería la marca en la cruz, la de cuando se le cayó en la casa antigua». Ricardo giró la pequeña cruz de metal desgastado y allí estaba la muesca, una pequeña hendidura que solo él y su madre, Isabel, conocían, la prueba irrefutable que ninguna coincidencia vulgar podía explicar. Fue entonces cuando Renata, al verse acorralada, gritó con desesperación: «Es una locura, tu madre fue incinerada, tenemos el certificado, tenemos las cenizas». Pero sus argumentos ya no resonaban con convicción. Ricardo, al recordar el ataúd cerrado y la prisa en los trámites que Renata y la doctora Laura Soto habían organizado, sintió que el velo de la mentira se rasgaba, y por primera vez vio en los ojos de Renata no a su amante, sino un miedo profundo y calculador. «Yo nunca vi su cuerpo», declaró en voz baja, pero sus palabras resonaron con la fuerza de una verdad que había esperado demasiado tiempo para salir a la luz. El momento definitivo llegó cuando Diego, dando un paso adelante que parecía romper la barrera invisible que separaba el mundo de la élite y el de la miseria, habló con una urgencia que no admitía dilación. «Ella reza por usted, don Ricardo, y me dijo que toca música en su cabeza para no olvidar quién es», soltó el niño. Y esa mención a la música, el refugio secreto de Isabel que nadie fuera de la familia conocía, derrumbó el último muro de escepticismo que aún quedaba en el corazón del millonario. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Ricardo, capturada por los lentes de las cámaras, humanizando al intocable magnate frente a toda la nación. La reacción de Renata fue histérica. «Sáquenlo de aquí ahora mismo», gritó fuera de sí, señalando al jefe de seguridad. Pero Ricardo, con una advertencia cargada de un peligro palpable, detuvo cualquier intento de agresión hacia el niño. «Mensajero, si tocan a Diego se las verán conmigo», sentenció. Y la amenaza flotó en el aire, helándoles la sangre a todos los presentes, antes de que se arrodillara para quedar a la altura del pequeño sobreviviente. «¿Dónde está ella? Dime la ubicación exacta, la necesito ahora mismo, muchacho», demandó Ricardo con desesperación contenida, ignorando la suciedad y el olor a calle que emanaba de la ropa del niño, solo concentrado en obtener un punto en el mapa que le permitiera salir corriendo de aquel lugar de falsedad. «En el basurero de Santa Aurelia, don Ricardo, pero tiene que apurarse. Unos hombres la estaban vigilando», susurró Diego, y esa última frase encendió una alarma en la mente del millonario, pues sugería que aquello no era un simple abandono, sino algo mucho más siniestro, orquestado con precisión criminal. Ricardo se levantó de golpe, guardó el rosario en el bolsillo interior de su saco, junto al corazón, y miró a Renata con una frialdad nueva y desconocida que presagiaba la tormenta. «El evento ha terminado», anunció al micrófono, dejando caer el aparato con un golpe seco que resonó en los parlantes, marcando el fin de la farsa y el inicio de su nueva misión. Salió del hotel con Diego siguiéndole de cerca, mientras la multitud se apartaba con respeto y temor ante la furia tranquila del hombre que, en un instante, había cambiado el champán por la búsqueda de una verdad enterrada. Renata corría tras el auto de lujo que arrancaba, con sus tacones
resonando en el pavimento, y sus gritos de súplica y excusas, perdiéndose en el viento nocturno, aferrándose desesperadamente a lo único que realmente le importaba, su estatus y la imagen pública que se desmoronaba ante sus ojos. «No puedes irte así, es nuestra reputación», chillaba, pero Ricardo se detuvo solo un momento para abrir la puerta a Diego, asegurándose de que el niño estuviera a salvo, antes de girarse para enfrentar a su prometida por última vez, con una rabia tranquila pero devastadora. «Mi reputación no vale absolutamente nada si mi madre está viva y sufriendo en un basurero mientras yo bebo champán y sonrío para las cámaras. Acabamos de ver el valor real de tu amor», le espetó con la certeza de un juez dictando sentencia, dejándola helada en la acera, viendo cómo el vehículo se alejaba, llevándose consigo al hombre que garantizaba su futuro y su seguridad económica, mientras el silencio denso se instalaba en el interior del vehículo, solo roto por el suave zumbido del motor y la respiración agitada de Diego, que miraba maravillado el lujoso interior. Ricardo conducía con los nudillos blancos apretando el volante, su mente repasando cada detalle de los últimos meses, buscando las grietas en la mentira perfectamente tejida de Renata y la doctora Laura Soto. Sin embargo, un pensamiento más inmediato y compasivo lo asaltó al ver al niño. «¿Tienes hambre, Diego?», preguntó de repente, dándose cuenta de que el pequeño probablemente no había comido en días, pues su única misión había sido llegar hasta él con el mensaje de doña Isa. Diego asintió tímidamente, sin atreverse a tocar la tapicería de cuero, manteniendo sus manos sucias en su regazo como si su mera existencia fuera una disculpa, lo que terminó por romper el alma de Ricardo. Desvió el auto hacia un autoservicio, comprando comida abundante, y observó cómo el niño devoraba una hamburguesa con una gratitud desgarradora. «Gracias, señor», dijo Diego con la boca llena. «Doña Isa siempre decía que usted era bueno, que tenía el corazón noble y que no lo había olvidado». Y esas palabras, la confirmación de que el niño conocía el apodo familiar y la íntima fe de su madre, confirmaron la esperanza y la culpa corrosiva en el pecho de Ricardo por haber confiado ciegamente en quienes lo rodeaban. La noche se extendía ante ellos, oscura y llena de incertidumbre. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo tenía un propósito vital y claro que lo sacaba de la comodidad ciega de su penthouse. Esa noche no buscaría el descanso, sino que empezaría la implacable búsqueda de la verdad, sin importar qué o a quién tuviera que destruir para desmantelar la farsa. Miró el rosario que había sacado de su bolsillo, colgándolo del espejo retrovisor donde se balanceaba hipnóticamente, convirtiéndose en su brújula moral, el faro que lo guiaría a través de la tormenta de mentiras que había gobernado su vida desde la supuesta muerte de su madre. Y con Diego, el pequeño sobreviviente, como su copiloto y guía, se adentró en la oscuridad de la ciudad, dispuesto a desafiar la muerte misma para recuperar a doña Isa. Al llegar al penthouse, Ricardo le indicó al niño que podía descansar en el enorme sofá, cubriéndolo con una manta suave que parecía tragar el pequeño cuerpo agotado, mientras él se dirigía a su despacho, un santuario de madera y cuero donde guardaba los documentos más importantes, pues necesitaba ver con sus propios ojos los papeles que meses atrás había firmado con los ojos cerrados, por el dolor y la confianza mal depositada. Encendió la lámpara de escritorio y sacó la carpeta de Isabel Valdés del archivo, sintiendo un peso físico en el pecho al leer el nombre de su madre en la etiqueta, y esparció los documentos sobre la mesa de caoba, una fría burocracia de la muerte, certificados de defunción, informes de la clínica, autorizaciones de cremación y facturas médicas exorbitantes. Todo parecía estar perfectamente en orden, con sellos oficiales y firmas legibles, una orquestación diseñada para no levantar sospechas en un hijo en duelo.
Sin embargo, Ricardo ahora miraba con los ojos de la sospecha, buscando la más mínima inconsistencia, cualquier error que delatara la mentira criminal, y sus ojos se detuvieron en una autorización de traslado supuestamente firmada por él, fechada 2 días antes de la muerte oficial de Isabel, una fecha en la que él estaba fuera del país, en Londres. «Yo no firmé esto», susurró para sí mismo, pasando el dedo sobre la tinta que imitaba su caligrafía con una precisión escalofriante, pero imperfecta, recordando que Renata se había encargado de todo el papeleo en esa semana, alegando que quería liberarlo de esa carga dolorosa. La traición, con el rostro de la mujer con la que planeaba casarse, empezaba a tomar una forma dolorosa y tangible. Renata irrumpió en el despacho en ese preciso instante, habiendo llegado al apartamento minutos después que él, con el maquillaje corrido y una expresión de falsa preocupación ensayada, acercándose a Ricardo con cautela mientras le pedía que dejara esos papeles, pues se estaba torturando sin sentido por las fantasías de un niño de la calle. Intentó poner una mano sobre su hombro, buscando un contacto físico que le permitiera ejercer control, pero Ricardo se apartó con un movimiento brusco y visceral, como si el contacto con ella le quemara la piel, fijando su vista en el documento falso que sostenía. «¿Por qué hay una firma mía en este documento de traslado fechado? ¿Cuando yo estaba en Londres, Renata?», preguntó sin mirarla, clavando sus ojos en la prueba de la mentira. Renata palideció visiblemente, aunque intentó recuperarse con una risa nerviosa y condescendiente que sonó terriblemente falsa en el tenso silencio de la habitación, alegando que seguramente él había firmado antes de irse y no lo recordaba, pues estaba muy estresado con la fusión de la empresa. «No olvido lo que firmo», replicó Ricardo con voz gélida, levantando la vista para clavar sus ojos en los de ella, buscando la verdad en su mirada evasiva que huía de la confrontación. Y no contento con la acusación implícita de la firma falsa, continuó: «Y tampoco olvido que tú insististe en que la doctora Laura Soto se hiciera cargo de todo personalmente, cerrando el acceso a cualquier otro médico en un caso tan grave». Renata se defendió argumentando que la doctora Soto era una eminencia y que solo querían lo mejor para Isabel, retrocediendo un paso ante la intensidad de la acusación. «Lo mejor o lo más conveniente para tus intereses», murmuró Ricardo, volviendo a revisar los informes de toxicología que mostraban niveles extraños de sedantes, percatándose de que cada página revelaba patrones inquietantes: dosis excesivas de medicamentos innecesarios, aislamiento total del paciente y prohibición absoluta de visitas, entendiendo que aquello no era un tratamiento médico, sino un secuestro legalizado, un confinamiento disfrazado de cuidados intensivos orquestado por una profesional comprada. «Voy a ir a la clínica mañana a primera hora, Renata», anunció Ricardo, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó como un martillazo de juez dictando sentencia. «¿Para qué? Solo vas a hacer el ridículo y a reabrir heridas que ya estaban cicatrizando», gritó Renata, perdiendo por completo la compostura y la máscara de novia comprensiva, dejando al descubierto la frustración que le causaba la inminente pérdida de control sobre la situación y sobre su prometido. «La Silsen herida nunca cerró porque nunca hubo un cuerpo que despedir, Renata, y si descubro que tuviste algo que ver en la desaparición de mi madre, no tendrás dónde esconderte en este mundo, te lo aseguro», sentenció él, su voz baja y cargada de una amenaza glacial que la hizo estremecer. Renata salió del despacho dando un portazo que sacudió los cimientos del lujoso apartamento, y Ricardo escuchó cómo ella hacía una llamada telefónica apresurada en el pasillo, susurrando frenéticamente, lo que lo llevó
a acercarse a la puerta y pegar el oído a la madera para captar fragmentos de la conversación. Sí, él sabe algo. El niño trajo el rosario. Tienes que borrar todo, Laura, y hazlo ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. Esas palabras, a pesar de ser solo fragmentos, fueron la confirmación final que Ricardo necesitaba. No era una paranoia nacida del dolor. Era una conspiración real y nefasta que se desarrollaba bajo su propio techo, involucrando a su prometida y a la doctora de su madre. Regresó al escritorio, tomó una foto de doña Isa y le prometió en silencio que desmantelaría cada ladrillo de esa mentira hasta encontrarla, recuperando la verdad que le habían robado. La adrenalina y la ira le impedían dormir, manteniéndolo despierto mientras trazaba un mapa mental de los pasos a seguir. Salió a la sala y vio que Diego se había despertado, mirando el paisaje nocturno de la ciudad a través de los enormes ventanales de cristal. Un niño perdido en la inmensidad de un mundo que no le pertenecía. ¿Usted cree que la encontraremos, don Ricardo?, preguntó Diego, con una voz pequeña que contrastaba con la inmensidad de los rascacielos iluminados frente a él, un reflejo de la duda y el miedo que, a pesar de su valentía, albergaba el pequeño en su corazón. Te lo prometo, Diego. Mañana iremos a buscar respuestas donde sea necesario y hasta las últimas consecuencias, respondió Ricardo, poniéndose a su lado y mirando la ciudad que ahora le parecía hostil, un nido de traición y secretos ocultos bajo el manto de neón y riqueza. En ese momento, el niño sacó de su bolsillo un dibujo arrugado, hecho a lápiz sobre un papel sucio, y se lo tendió a Ricardo con timidez. Ella dibujó esto para usted. Dijo que se lo diera cuando lo viera, explicó Diego, y el millonario tomó el papel y lo desdobló con el cuidado de quien maneja una reliquia sagrada, revelando un dibujo simple de un piano y una casa con muchas ventanas y flores. Pero lo que lo golpeó con la fuerza de un rayo fue la esquina inferior, donde, con la letra temblorosa de su madre, estaba escrita una fecha reciente, posterior a su supuesta muerte. Ricardo sintió un nudo en la garganta al ver la fecha, pues esa era la prueba de vida más tangible que tenía, un mensaje directo de su madre que invalidaba todo certificado y toda ceniza. Conmovido por el gesto, le dijo a Diego con una sinceridad que nunca antes había usado para dirigirse a un adulto: «Gracias, Diego. Esto vale más que todo el dinero y los lujos que hay en este apartamento». Y guardó el dibujo junto al rosario, atesorando las dos únicas pruebas de la supervivencia de Isabel. A la mañana siguiente, Ricardo se levantó antes del amanecer, preparó un desayuno rápido para ambos y se vistió con ropa cómoda y discreta, dejando atrás los trajes de diseñador, pues no quería llamar la atención, solo quería respuestas. Dejó una nota fría y distante a Renata, diciéndole que no lo esperara, un mensaje que marcaba el final de su relación. Al salir del edificio, un auto negro con vidrios polarizados, estacionado al otro lado de la calle, captó su atención, un detalle que en otro momento habría ignorado, pero que ahora, agudizado su instinto por la verdad, le indicó que los estaban vigilando, que el enemigo ya sabía que estaba en movimiento y que la cacería había comenzado. Ricardo subió a su camioneta y tomó una ruta indirecta hacia la clínica, vigilando constantemente los espejos retrovisores para asegurarse de que no lo seguían. Diego, a su lado, observaba todo con una curiosidad agudizada por su vida en la calle, señalando lugares que para él eran puntos de referencia, un mapa invisible de supervivencia urbana. «Ahí duermen los que no tienen ni cartón para cubrirse», decía el niño, señalando un puente, recordándole a Ricardo la dura realidad que su madre había compartido durante meses, y cada comentario de Diego aumentaba la determinación del millonario de sacar a doña Isa de ese infierno y compensar cada segundo de sufrimiento. Llegaron a la clínica privada Santa Fe,
un edificio moderno de cristal y acero que prometía salud a cambio de fortunas, y Ricardo estacionó el auto, pidiéndole a Diego que esperara escondido en el asiento trasero con los seguros puestos para protegerlo de cualquier mirada o peligro. Si tardo mucho o si ves algo raro, toca la bocina sin parar, le instruyó Ricardo, entregándole un teléfono celular prepago que había comprado en el camino, una medida de precaución ante la inminente confrontación. Caminó hacia la entrada principal, sintiendo cómo la rabia se convertía en una frialdad calculadora, necesaria para enfrentarse a los monstruos de bata blanca. La recepcionista, con una sonrisa ensayada, se congeló al ver la expresión seria y decidida del millonario que no tenía cita. «Señor Valdés, ¡qué sorpresa! ¿Viene a ver a la doctora Soto?», preguntó con un tono de voz que denotaba un nerviosismo evidente, probablemente alertada por una llamada previa. «Vengo a ver el historial completo de mi madre, Isabel Valdés, incluyendo los registros de las cámaras de seguridad de sus últimos días en esta clínica», exigió Ricardo sin rodeos, golpeando el mostrador con la palma para atraer la atención de otros pacientes y crear el escenario público que necesitaba para presionar. La recepcionista tragó saliva y comenzó a teclear con rapidez, enviando una alerta silenciosa a la administración, y luego mintió pésimamente. «Lo siento, señor. Esos archivos están en el servidor central y necesito autorización de la dirección para acceder a ellos. Son estrictamente confidenciales». Ricardo, sin alterarse por la mentira evidente, replicó con voz firme: «No necesito ninguna autorización para ver los datos de mi propia madre. Llame a la directora ahora mismo, o llamo yo a mi abogado para que me dé el acceso en el tribunal». Y la amenaza legal, en un lugar que vendía discreción, surtió efecto. Justo en ese momento apareció la doctora Laura Soto, la cómplice de Renata, caminando con paso firme y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores, intentando tomar el control de la situación con familiaridad. «Ricardo, querido, ¿a qué debemos este honor? Renata me llamó diciendo que estabas un poco alterado por las mentiras de un niño. No es para tanto. Quiero ver los registros reales, Laura. Sé que los informes que me dieron sobre mi madre son falsos y que mentiste sobre su condición y muerte», disparó Ricardo, observando la microexpresión de pánico que se dibujó en el rostro de la mujer, una fisura en su máscara profesional. «Hablemos en mi oficina, por favor. No hagamos un espectáculo aquí», sugirió la doctora, guiándolo hacia un pasillo lateral lejos de las miradas curiosas. Y Ricardo la siguió, sabiendo que entraba en la boca del lobo, pero confiado en que la verdad estaba a punto de salir a flote, pues él tenía la ventaja moral y legal. En la oficina, la doctora cerró la puerta y su actitud cambió drásticamente, dejando caer la máscara de amabilidad profesional. «No sé qué te ha metido en la cabeza ese niño delincuente, pero estás cometiendo un error grave al dudar de nosotros y de tu prometida, Ricardo», amenazó, intentando intimidarlo con sutileza. «Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El único error que cometí fue creer que podía confiar en ti y en Renata, en el dolor de la pérdida, y ahora estoy aquí para corregirlo», respondió Ricardo, acercándose al escritorio, con determinación, dispuesto a obtener la verdad por cualquier medio. «¿Cuánto te pagó Renata o qué te prometió para que participaras en la simulación de la muerte de mi madre?», preguntó sin rodeos, observando cómo la doctora se sentaba y cruzaba los brazos, adoptando una postura defensiva que delataba su culpa. «Tu madre estaba muy enferma, Ricardo. Hicimos lo que pudimos, bajo las estrictas órdenes de tu prometida, y el resto son fantasías tuyas provocadas por el duelo», se defendió la doctora.
Soto intentando proyectar la culpa sobre el estado emocional de Ricardo, pero él ya no era el hombre ciego que creía en sus palabras. En ese momento, Ricardo notó una unidad de memoria USB conectada a la computadora de la doctora. Una luz parpadeante que indicaba actividad reciente de borrado o transferencia de archivos, una prueba de la desesperación de Renata. Con un movimiento rápido e inesperado, Ricardo se inclinó y arrancó el dispositivo antes de que ella pudiera reaccionar o detenerlo, asegurando la evidencia que confirmaría la conspiración. ¿Qué haces? Eso es propiedad privada y un robo, Ricardo, gritó la doctora Soto levantándose de su silla, intentando recuperar el dispositivo sin éxito, viéndose expuesta y acorralada. Considéralo una auditoría sorpresa y una incautación de evidencia, dijo Ricardo, guardando el USB en su bolsillo y retrocediendo hacia la puerta con una sonrisa amarga. Si aquí están las pruebas que busco, tú y Renata se pudrirán en la cárcel por fraude, secuestro y falsedad ideológica, advirtió antes de salir corriendo por el pasillo, ignorando los gritos de la doctora que llamaba a seguridad, sabiendo que en su bolsillo llevaba la llave del misterio y la libertad de su madre, un botín mucho más valioso que cualquier fortuna. Ricardo salió de la clínica y subió a la camioneta, donde Diego lo esperaba con los ojos muy abiertos, asustado por el alboroto y los gritos de la doctora Soto. «¡Vámonos, Diego! ¡Y agárrate fuerte!», gritó Ricardo, arrancando el motor y saliendo del estacionamiento a toda velocidad, dejando atrás a los guardias de seguridad de la clínica que intentaban detenerlo y a la doctora histérica. Mientras conducía a una velocidad imprudente, supo que había declarado la guerra abierta a Renata y a sus cómplices, pero también sabía que estaba un paso más cerca de encontrar a Isabel. Decidió no volver al penthouse, pues era un lugar comprometido donde Renata tenía acceso y control, y en su lugar se dirigió a un pequeño apartamento que utilizaba como oficina privada, un lugar secreto que muy pocos conocían y que les brindaría seguridad para revisar la información robada. Diego permaneció en silencio durante el trayecto, sintiendo la gravedad de la situación, pero confiando ciegamente en el hombre que manejaba con tanta determinación, pues sabía que su fe en él no había sido en vano. Al llegar al apartamento, Ricardo conectó la unidad USB robada a una computadora aislada, temiendo que pudiera tener algún tipo de encriptación o virus que lo expusiera, pero la arrogancia y la prisa de la doctora Soto jugaron a su favor, pues los archivos estaban protegidos por contraseñas simples que Ricardo logró descifrar tras un par de intentos lógicos relacionados con fechas de nacimiento y nombres. Lo que encontró lo dejó helado, un horror que superaba sus peores sospechas, carpetas con nombres de pacientes y en la de su madre, una subcarpeta titulada Traslado Especial RC, siendo las iniciales de Renata. Campos la confirmación de su complicidad directa e intelectual en la operación criminal. Abrió los documentos y leyó con horror los detalles de un plan macabro. Isabel había sido sedada excesivamente para simular un coma irreversible, y luego se detallaba un egreso administrativo nocturno por la puerta de servicio, mientras que oficialmente se declaraba su fallecimiento en la habitación 402, una farsa perfectamente ejecutada. El plan macabro no se detenía ahí, pues también había recibos de pago a una empresa de transporte de carga dudosa y a un crematorio clandestino que había entregado cenizas de origen desconocido, lo que confirmaba la falsedad total de la muerte de Isabel. La frialdad con la que se describía a su madre como el paquete en la documentación interna de la clínica hizo que a Ricardo le hirviera la sangre en las venas, sintiendo un odio puro por la mujer que había dormido en su cama y por sus cómplices. «¿Qué dice ahí, don Ricardo?», preguntó Diego, acercándose a las
Pantalla brillante, incapaz de entender los términos médicos e ilegales, pero captando la furia en la expresión del millonario. Y Ricardo trató de explicarle la verdad con voz ronca para no asustar al niño. Dice que la vendieron, Diego. La sacaron dormida y se la entregaron a alguien para que la desapareciera en la oscuridad y así quedarse con su herencia. Pero, como si el destino interviniera, en la subcarpeta había un archivo de video, una grabación de seguridad que la doctora Soto había guardado quizás como un seguro de vida contra Renata, la autora intelectual del crimen. Ricardo le dio play y vio la imagen granulada de una camilla saliendo por un andén de carga a medianoche. En el video se veía a dos hombres subiendo la camilla a una furgoneta gris y a un lado, supervisando todo con una frialdad espeluznante, estaba Renata entregando un sobre abultado al conductor. La prueba final llegó cuando Isabel movió una mano bajo las sábanas en el video, un movimiento leve pero inconfundible que probaba que estaba viva en ese momento, lo que hizo que Ricardo golpeara la mesa con el puño, sintiendo una mezcla de alivio por ver a su madre viva y un odio visceral hacia Renata, cuya traición era ahora indiscutible y filmada. «Ahí está», señaló Diego a la pantalla, con un dedo tembloroso por la emoción y el miedo. «Ese es el camión que vi cerca del basurero una vez, el de las letras rojas». Ricardo pausó el video y amplió la imagen sobre el costado de la furgoneta. Aunque borroso, se distinguía un logotipo parcial. Transportes Almendro, el eslabón que necesitaban, la conexión física entre la clínica de lujo y el mundo de miseria de Diego. «Tenemos que ir al basurero, Diego. Necesito ver dónde estuvo. Necesito hablar con la gente que la vio y obtener más información», dijo Ricardo, poniéndose de pie con una determinación renovada, sabiendo que el peligro era inminente, pero que ya no tenía nada que perder, pues su vida anterior, cómoda y ciega, había muerto en 1900, ese instante de la verdad revelada. El viaje hacia el basurero de Santa Aurelia fue un descenso a los infiernos de la ciudad, pasando de avenidas arboladas a caminos de tierra llenos de baches y basura, donde el olor a descomposición penetraba incluso con las ventanillas cerradas, un recordatorio brutal y tangible de la realidad que su madre había tenido que soportar durante meses. Al llegar, el paisaje era desolador. Montañas de desechos se alzaban como monumentos al consumo, y entre ellas, personas escarbaban buscando sustento, lo que hizo sentir a Ricardo que sus zapatos caros eran una ofensa en aquel lugar de lucha por la supervivencia. «Por aquí, don Ricardo, tenga cuidado con los vidrios y los fierros», le guiaba el niño con la agilidad y el conocimiento de quien conoce cada trampa del terreno, mientras la gente del basurero los miraba con desconfianza, pues un hombre de traje limpio era sinónimo de problemas o de autoridades indeseadas. Diego saludaba a algunos recolectores, presentándolos como amigos, lo que suavizaba un poco las miradas hostiles hacia el millonario que los acompañaba, y llegaron a una zona de chabolas construidas con plásticos y cartones. «Aquí dormía ella, doña Isa», dijo Diego, señalando una estructura precaria que apenas se mantenía en pie, con un techo de lámina oxidada, y Ricardo entró, agachándose, viendo el interior. Una caja de madera como mesa, un colchón viejo y húmedo y un pequeño altar con flores de plástico, un santuario de la fe. Se le rompió el corazón al imaginar a su madre, una mujer culta y refinada, viviendo en esas condiciones infrahumanas, pero manteniendo su dignidad, y notó en la pared de cartón un dibujo hecho con carbón de una clave de sol y notas musicales, la firma indeleble de Isabel. Un anciano con un bastón hecho de un tubo de PVC se acercó a la entrada de la chabola, mirando a Ricardo con una curiosidad melancólica. «¿Usted es el hijo de la doña?», preguntó el anciano con voz rasposa por el humo de la quema de basura.
Ricardo asintió, incapaz de hablar por la emoción y el nudo en la garganta. Ella hablaba mucho de usted, don Ricardo. Decía que vendría a rescatarla, y nadie le creía. Pensábamos que deliraba por la fiebre, pero ella siempre tuvo fe en usted, una fe inquebrantable, relató el anciano, confirmando la nobleza de espíritu de Isabel. Ella estaba enferma. ¿Tosía mucho?, preguntó Ricardo, preocupado por la salud de su madre tras meses de privaciones y de vivir en condiciones tan extremas. Sí, tosía mucho por las noches, pero aún así compartía su pan y su esperanza con los niños, y nos enseñó a leer a algunos, y nos contaba historias de música y teatros. Era una santa para nosotros, respondió el anciano, y Ricardo acarició el dibujo de carbón en la pared, sintiendo una profunda conexión espiritual con su madre en ese lugar miserable. ¿Vio cuando se la llevaron de aquí?, preguntó Ricardo al anciano, necesitando confirmar la información que tenía del video robado y descubrir si había habido un nuevo traslado de su madre a un lugar aún más secreto. Vinieron unos hombres hace una semana. Dijeron que eran de una fundación, pero tenían muy mala cara y olían a químicos, no a beneficencia, explicó el anciano con desconfianza. La subieron a un camión gris de caja cerrada. Ella no quería irse sin despedirse de Diego, pero no la dejaron y se la llevaron a la fuerza. El anciano tosió y escupió al suelo. Ese camión olía a químicos. No era de ninguna fundación de caridad y se la llevaron a rastras. Ricardo sacó su billetera y le entregó todo el efectivo que tenía. Un gesto de agradecimiento genuino que el anciano miró sorprendido. Gracias por cuidarla, buen hombre. Prometo que volveré para ayudar a todos aquí, pero primero debo encontrarla, juró Ricardo, y el anciano asintió con gratitud. Vaya con Dios, hijo, y cuida al Diego. Él fue quien más la protegió cuando los otros recolectores querían robarle sus pocas cosas, le advirtió el anciano. Y Ricardo sintió un nuevo orgullo por el niño que ahora era su guía. Salieron del basurero con el sol poniéndose a sus espaldas, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar el conflicto venidero. Ricardo tenía ahora la confirmación de los dos extremos de la cadena, la clínica de lujo y el basurero, pero faltaba el eslabón final, el lugar donde la tenían ahora, y la pista de Transportes Almendro y el olor a químicos apuntaban a una zona industrial específica, un lugar donde los secretos eran fáciles de guardar. Subió al auto con una determinación renovada, sabiendo que la noche sería larga, pero que la verdad brillaba cada vez más fuerte, impulsándolo a seguir adelante a toda costa. La oscuridad había caído completamente sobre la ciudad cuando Ricardo y Diego dejaron atrás el hedor del basurero, pero el olor de la miseria y la injusticia parecía haberse impregnado en la ropa y en el alma del millonario. Conducía en silencio, procesando la imagen de la chabola miserable donde su madre había vivido, contrastándola con el lujo desmedido y la traición que lo esperaban en su penthouse. La injusticia le quemaba por dentro, una llama constante que lo obligaba a mantener la cabeza fría para seguir las pistas correctamente y no caer en la desesperación o en la venganza ciega, pues primero debía asegurar la vida de Isabel. Diego, dijiste que viste el camión cerca de un almacén antes. ¿Recuerdas dónde era, muchacho?, preguntó Ricardo, rompiendo el silencio denso del auto, depositando su confianza en la memoria aguda del niño de la calle. Sí, es por la zona de las fábricas viejas, al lado del río que huele mal, don Ricardo, donde casi nunca hay policía, respondió el niño, refiriéndose a la zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad, un laberinto de bodegas quebradas y terrenos baldíos que servían de escondite para todo tipo de actividades ilícitas y criminales. Ricardo conocía el lugar por reportes de seguridad corporativa, un nido de víboras
que Renata seguramente creyó impenetrable. Dirigió el auto hacia allá, apagando las luces principales al entrar en los caminos de tierra para no ser detectados, pues sabía que estaba adentrándose en territorio enemigo. La luna llena iluminaba fantasmalmente las estructuras de concreto y metal oxidado que se alzaban como esqueletos gigantes, y Diego miraba por la ventana con atención, buscando puntos de referencia en medio de la oscuridad y las sombras alargadas, guiando a Ricardo hacia él. Corazón del misterio. ¡Ahí! Esa es la bodega del dibujo que doña Isa le dio, don Ricardo, exclamó el niño de repente, señalando una estructura grande con el techo medio colapsado, una señal inequívoca de que estaban en el lugar correcto, pues el dibujo no era solo un mensaje de vida, sino un mapa. Ricardo detuvo el auto a una distancia prudente, en la oscuridad de unos árboles, y observó con binoculares. Había luz en el interior de la bodega, filtrándose por las grietas de las paredes, y también vio una furgoneta gris estacionada afuera, la misma del video de la clínica, con el logotipo Transportes Almendro visible. «Quédate aquí, Diego. Cierra las puertas y no abras a nadie que no sea yo», ordenó Ricardo, sacando una linterna y una llave de tuercas del maletero como única arma de defensa, consciente del riesgo que corría. Se acercó sigilosamente a la bodega, aprovechando el ruido del viento que golpeaba las láminas sueltas para cubrir sus pasos, avanzando con una cautela calculada. Al llegar a una ventana baja y rota, se asomó con cuidado para ver el interior. Lo que vio le heló la sangre: cajas apiladas con etiquetas de residuos biológicos, y en un rincón una especie de celda improvisada con rejas, con una manta tirada y una botella de agua a medio terminar, signos claros de una ocupación reciente. La celda estaba vacía, lo que significaba que Isabel ya no estaba allí, pero el terror de haberla perdido de nuevo le dio el impulso para rodear el edificio, buscando una entrada, encontrando una puerta lateral entreabierta por el descuido de algún guardia. Entró conteniendo la respiración, moviéndose entre las sombras de las cajas, escuchando voces que venían de una oficina en el segundo piso de la estructura metálica. Subió las escaleras de metal oxidado con extrema lentitud, tratando de no hacer ruido, hasta que pudo escuchar la conversación con claridad. Una conversación que era la clave de la nueva ubicación de su madre. «La vieja ya no sirve. Está muy débil. El jefe dice que hay que moverla al refugio San Gabriel antes de que se muera aquí», decía una voz ronca de hombre, con una frialdad que lo revolvió por dentro, tratando a su madre como una simple mercancía. «Ese refugio está muy lejos, y es un riesgo transportarla ahora que el hijo, Ricardo, anda haciendo preguntas en la tele y sabe de la conspiración», respondió otro hombre. Y Ricardo apretó la llave de tuercas, sintiendo el impulso ciego de entrar y golpearlos hasta que le dijeran la ubicación exacta de San Gabriel. Pero eran dos hombres, quizás armados, y un enfrentamiento directo podría ser fatal, dejándolo herido o muerto y a su madre sin nadie que la buscara. Decidió que la información era más valiosa que la venganza inmediata. Refugio San Gabriel era el nombre clave que necesitaba. Bajó las escaleras con el mismo cuidado, pero al pisar el último escalón, un metal crujió ruidosamente bajo su peso, delatando su presencia y el éxito de su espionaje. «¿Y quién?» «¡Anda ahí!», gritó uno de los hombres desde arriba, y se escucharon pasos corriendo y el inconfundible sonido de un arma cargándose, lo que hizo que el corazón de Ricardo latiera con la fuerza de un tambor. Corrió hacia la salida, empujando cajas apiladas para crear obstáculos y barreras, mientras los hombres bajaban gritando y disparando al aire, intentando detener al intruso que había descubierto su secreto, demostrando que no dudarían en usar la violencia. Ricardo salió de la bodega y corrió hacia el auto,
donde Diego miraba aterrorizado por la ventana al escuchar los disparos resonando en el silencio de la zona industrial. Se lanzó al asiento del conductor, encendió el motor y aceleró a fondo, levantando una densa nube de polvo y basura que cegó momentáneamente a sus perseguidores, ganando unos segundos vitales para su huida. La furgoneta gris de Transportes Almendro arrancó detrás de ellos, comenzando una persecución peligrosa por los caminos de tierra irregulares, con el riesgo de un accidente mortal en ese terreno inestable. Ricardo maniobraba con destreza, agradeciendo los cursos de conducción defensiva que había tomado años atrás por seguridad corporativa. «Agáchate, Diego, y no te levantes», gritó mientras la furgoneta intentaba golpearlos por el costado, en un intento desesperado por sacarlos del camino y terminar la persecución con violencia. Ricardo, en un movimiento audaz, vio un hueco en la cerca perimetral de una fábrica y dio un volantazo brusco, entrando en un terreno lleno de escombros y maquinaria vieja, donde la furgoneta, más grande y pesada, no podía maniobrar bien, perdiendo la ventaja de la velocidad. Lograron perderlos entre el laberinto de edificios abandonados, saliendo finalmente a la autopista iluminada, donde el tráfico les brindaba protección y diluía su rastro. El corazón de Ricardo latía desbocado, pero una sonrisa de triunfo se dibujaba en su rostro, pues sabía dónde la llevaban. «¿Estás bien, campeón?», preguntó a Diego, quien estaba pálido, pero asintió con valentía, aferrándose al cinturón de seguridad. «Escuché que dijeron San Gabriel, don Ricardo. ¿Sabe dónde es eso?», preguntó el niño, demostrando que había estado atento a cada detalle de la conversación interceptada. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Es un antiguo leprosario convertido en asilo en las montañas más remotas, Diego, un lugar olvidado por Dios y por los hombres», respondió Ricardo, recordando haber oído sobre ese lugar en algún reporte de beneficencia de su empresa. Era el lugar perfecto para esconder a alguien que no debía existir en el mundo civilizado. Un sitio aislado, inaccesible y sin supervisión legal. Ricardo condujo hasta una estación de servicio para cargar gasolina y comprar un mapa físico, no queriendo confiar en el GPS que fácilmente podría ser rastreado si su teléfono estaba intervenido. Trazó la ruta hacia las montañas, un viaje de aproximadamente 4 horas, y miró a Diego, que luchaba por mantener los ojos abiertos debido al cansancio y la adrenalina. «Duerme un poco, héroe. Mañana será el día más importante de nuestras vidas y necesitaremos todas nuestras fuerzas para enfrentar a los criminales», le dijo con ternura. El niño se acomodó y cerró los ojos, confiando plenamente en que Ricardo cumpliría su promesa de traer de vuelta a doña Isa. Mientras conducía bajo la luz de las estrellas, Ricardo pensaba en Renata y en cómo ella debía estar moviendo sus fichas en ese momento, asegurando su huida o intentando silenciar a la doctora Soto. Seguramente ya sabía que él había estado en la clínica y quizás sospechaba que había encontrado la bodega y la pista de San Gabriel, por lo que tenía que actuar rápido antes de que ella diera la orden de desaparecer el problema definitivamente. Sacó el teléfono prepago y llamó a Luis, su abogado de confianza, despertándolo a esa hora intempestiva de la madrugada. «Luis, escúchame bien y no preguntes, es urgente. Necesito que prepares una demanda por fraude, secuestro e intento de homicidio contra Renata Campos y Laura Soto», dijo Ricardo con frialdad implacable. «Ricardo, te has vuelto completamente loco. ¿Tienes pruebas sólidas para una acusación tan grave?», respondió Luis con voz dormida y alarmada, consciente de la magnitud de los nombres y los crímenes que su cliente estaba mencionando. «Tengo videos, documentos internos de la clínica y testigos, Luis. Mañana al mediodía quiero que la policía esté esperando en mi penthouse.
lista para el arresto. Yo llevaré a mi madre conmigo como prueba de vida. Ricardo colgó antes de que Luis pudiera objetar o hacer más preguntas, sellando el destino de su exprometida y de la doctora Soto. La carretera comenzaba a ascender hacia las montañas y la niebla se hacía presente, envolviendo el auto en un manto blanco y misterioso, lo que Ricardo interpretó como una ascensión hacia la verdad, dejando atrás la mentira que había sido su vida en la ciudad. Cada kilómetro lo acercaba más a los brazos de su madre, y esa certeza le daba una energía inagotable, una fuerza que superaba el cansancio de la persecución y la traición. No se detendría, no descansaría hasta ver el rostro de Isabel sana y salva y pedirle perdón por haber tardado tanto en descubrir la verdad y rescatarla del infierno. Mientras Ricardo conducía hacia las montañas, en la ciudad, el mundo perfecto de Renata comenzaba a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. La doctora Soto la había llamado histérica tras el robo del USB, advirtiéndole que Ricardo tenía toda la información comprometedora y Renata, en pánico, intentaba contactar a sus aliados en la prensa para lanzar una campaña de desprestigio preventiva contra Ricardo. Di a tus contactos que Ricardo ha perdido la razón por el duelo, que está bajo la influencia de un niño estafador callejero. Ordenaba por teléfono a su publicista, intentando desesperadamente controlar la narrativa. Los noticieros matutinos de la televisión y los portales digitales comenzaron a transmitir rumores sobre la estabilidad mental del heredero Valdés, sembrando dudas en la opinión pública. Renata miraba las noticias desde el penthouse, bebiendo café con manos temblorosas, esperando que la narrativa de loco por la pena fuera suficiente para invalidar cualquier acusación de Ricardo, pero el miedo la carcomía por dentro. Sabía que su ex prometido era metódico y que si había ido a la clínica no se detendría ante nada, y comenzó a empacar una maleta con joyas y dinero en efectivo, preparándose para una posible huida si las cosas salían mal. De repente, su teléfono vibró con una notificación viral de redes sociales. Un video que se estaba volviendo viral en cuestión de segundos, subido desde una cuenta anónima que Ricardo debió usar como plan de contingencia. Era el video de seguridad de la clínica que Ricardo había extraído de la USB, mostrando el traslado ilegal de Isabel y a Renata pagando el soborno a los transportistas. En cuestión de minutos, los comentarios pasaron de la duda al odio masivo y la imagen de la novia abnegada, la filántropa modelo, se hizo pedazos frente a millones de ojos, revelando su verdadera cara de ambición criminal. Renata lanzó el teléfono contra la pared, gritando de frustración y rabia, viendo cómo su castillo de naipes se derrumbaba sin remedio. Renata intentó salir del apartamento para huir, pero al abrir la puerta se encontró con dos guardias de seguridad del edificio que la miraban con severidad y autoridad inusual en ellos. El señor Valdés ha dado órdenes estrictas de que nadie entre ni salga de este penthouse con bienes de valor hasta que él regrese, informó uno de ellos con voz inexpresiva, bloqueando su camino. Yo soy la dueña de esta casa. Quítense de mi camino ahora mismo, chilló ella, intentando empujarlos con desesperación, pero era inútil. Su poder sobre ellos se había desvanecido con la orden de Ricardo y el video viral. Estaba atrapada en la jaula de oro que ella misma había ayudado a cerrar con su avaricia, prisionera de su propia ambición desmedida, esperando el inevitable golpe de la justicia que se acercaba. Mientras tanto, Ricardo y Diego llegaban a las estribaciones de la montaña donde se encontraba el olvidado refugio San Gabriel. El sol comenzaba a salir, iluminando el paisaje agreste y solitario, disipando la niebla y los miedos nocturnos de la persecución. El camino era de tierra y piedras, casi intransitable,
lo que confirmaba que era un lugar diseñado para no ser visitado y para ocultar secretos. Diego se despertó y miró el paisaje verde con asombro, pues nunca había visto tantos árboles en su corta vida en la calle, lo que le recordó a Ricardo lo pequeño que había sido el mundo del niño hasta entonces. «Pronto verás algo mejor, Diego. Verás a doña Isa, te lo prometo», le aseguró Ricardo, aunque por dentro sentía el nerviosismo de lo desconocido, la angustia de no saber si habían llegado a tiempo o si la habían movido de nuevo. Finalmente, tras una curva cerrada y peligrosa, apareció el portón de hierro oxidado del refugio, con un letrero que apenas se leía debido al tiempo y el óxido: San Gabriel, paz y reposo. Un nombre que contrastaba con la actividad criminal que escondía. Ricardo detuvo el auto frente al portón cerrado con una cadena gruesa y un candado, impidiendo el paso vehicular. «Tendremos que caminar desde aquí, campeón», dijo, bajando del bien auto y ayudando a Diego. Saltaron la cerca perimetral en un punto donde el alambre estaba caído por el abandono y se adentraron en los terrenos del antiguo leprosario, ahora convertido en un asilo fantasma. El edificio principal era una casona vieja de piedra con ventanas enrejadas y un aire de abandono que ponía los pelos de punta. No se veían guardias ni enfermeros en el exterior, solo un silencio sepulcral roto por el canto de algunos pájaros y el viento en los pinos, lo que era un signo ominoso de la falta de supervisión. Ricardo avanzó con cautela hacia la entrada principal, pero Diego le tiró de la manga y señaló hacia un jardín lateral. «Escuche, don Ricardo, es música», susurró el niño. Ricardo agudizó el oído y efectivamente escuchó un tarareo suave y melancólico, una melodía familiar que venía de la parte trasera de la casa, la firma de vida de su madre. Corrieron hacia el sonido, rodeando el edificio entre arbustos descuidados y estatuas de ángeles rotos cubiertos de musgo, guiados por la melodía de esperanza que se elevaba en el aire de la montaña. Al llegar al jardín trasero, la escena que vieron detuvo el tiempo para Ricardo y lo golpeó con la fuerza de un milagro esperado. Bajo un árbol enorme, sentada en una silla de ruedas vieja y destartalada, estaba una figura femenina de espaldas mirando hacia el valle. Llevaba un pañuelo azul en la cabeza, el mismo que Diego había descrito, y movía los dedos sobre sus rodillas como si tocara un piano invisible, sumida en su propio mundo de notas musicales. Ricardo sintió que las piernas le fallaban. La emoción era tan fuerte que casi cae de rodillas allí mismo, al borde de la desesperación y la felicidad incontenible, pues la mujer no podía ser otra más que Isabel. Diego corrió adelante sin dudarlo, gritando con una voz llena de alivio y amor: Doña Isa, mira, traje a tu hijo». La mujer detuvo su movimiento de dedos y giró la cabeza lentamente, como si despertara de un sueño profundo y doloroso, y al ver al niño, una sonrisa iluminó su rostro cansado y demacrado, pero lleno de ternura maternal. «Diego, sabía que vendrías a buscarme», dijo con voz débil pero llena de amor. Ricardo salió de entre los árboles con lágrimas corriendo libremente por su rostro, acercándose paso a paso a la mujer que le había dado la vida. Isabel levantó la vista y al verlo, sus ojos se llenaron de un brillo que superaba cualquier enfermedad o privación. «Ricardo, hijo mío», susurró ella, extendiendo una mano temblorosa hacia él, y Ricardo corrió los últimos metros y se arrodilló a sus pies, abrazándola con desesperación, sintiendo su calor, su olor, su realidad tangible. «Perdóname, mamá. Perdóname por no saberlo, por dejarte sola, por creer en sus mentiras», sollozaba Ricardo, escondiendo el rostro en el regazo de su madre, un gesto que lo regresó a su infancia, sintiéndose el niño desprotegido que era. Ella le acariciaba el cabello con ternura infinita, consolándolo con palabras llenas de sabiduría.
No hay nada que perdonar, mi amor. El amor siempre encuentra el camino de vuelta a casa, y tú viniste por mí. Diego se unió al abrazo, completando el círculo de reencuentro bajo la sombra del árbol viejo. Una imagen de la felicidad familiar restaurada que no tenía precio ni lujos. En ese momento, la puerta trasera del edificio se abrió y salió un hombre con aspecto de enfermero o guardia, sorprendido y nervioso al verlos allí, sabiendo que su secreto había sido expuesto. «Oigan, no pueden estar aquí, este es un refugio privado», gritó el hombre intentando intimidarlos, pero ya era demasiado tarde. Ricardo se levantó secándose las lágrimas y transformándose de nuevo en el hombre poderoso y peligroso que era, el millonario que no temía a nada. «Se acabó el juego. Soy Ricardo Valdés y esta mujer se viene conmigo ahora mismo», anunció con una autoridad que no admitía réplicas. «Si intentas detenerme o tocarla, te juro que no saldrás de aquí caminando». Amenazó con tal ferocidad que el hombre retrocedió asustado y huyó hacia el interior del refugio para avisar a sus superiores, dándose cuenta de la magnitud del problema que acababa de entrar por la puerta. Ricardo tomó la silla de ruedas oxidada y comenzó a empujarla hacia la salida, con Diego caminando orgulloso a su lado como un guardián victorioso, asegurando el perímetro de la operación de rescate. «Nos vamos a casa, mamá, a la verdadera casa, donde la música vuelve a sonar y donde nadie nos hará daño», le prometió Ricardo. Isabel sonreía mirando el cielo azul de la montaña, sabiendo que su larga pesadilla había terminado y que la música volvería a sonar en su vida. El regreso a la ciudad sería el inicio de la justicia, pero en ese momento solo importaba que estaban juntos, la familia reunida contra la adversidad. El viaje de regreso fue lento, pero lleno de una paz que Ricardo no había sentido en años. Isabel dormitaba en el asiento del copiloto, con la mano de Ricardo, sosteniendo la suya todo el tiempo, un contacto que confirmaba su realidad. Diego, en el asiento de atrás, miraba el paisaje con la satisfacción de la misión cumplida, sintiendo que había salvado a la persona que más lo había querido. Ricardo sentía que por primera vez en su vida era realmente rico, no por su dinero o sus propiedades, sino por haber recuperado lo único que el dinero no podía comprar, el amor de su madre y la verdad. Mientras el auto descendía de las montañas, Ricardo recordó los detalles que lo llevaron hasta allí. Piezas de un rompecabezas siniestro que ahora cobraban sentido total. La pista del camión gris de Transportes Almendro no solo había sido la ubicación física, sino la clave financiera del crimen. Durante las horas previas al rescate, Ricardo había enviado fotos del camión a su equipo de seguridad privada para que investigaran la empresa fantasma. El informe había llegado a su teléfono durante el viaje, confirmando sus sospechas más oscuras. Transportes Almendro era una empresa fantasma registrada a nombre de un testaferro directamente vinculado a la familia de Renata, lo que significaba que el plan de secuestro había sido elaborado mucho antes de la supuesta muerte de Isabel, con una planificación meticulosa y cruel. Renata llevaba meses desviando fondos de la empresa familiar para crear esta infraestructura de desaparición y cautiverio, un crimen que revelaba la profundidad de su traición y su codicia. Ricardo miró a su madre, tan frágil, pero tan serena, y sintió una nueva ola de indignación y de furia helada. No solo la habían secuestrado y abandonado, sino que habían financiado su propio cautiverio con el dinero de la familia Valdés, pensó Ricardo, sintiendo la humillación de haber sido tan ciego y manipulable. Isabel abrió los ojos y miró a su hijo, intuyendo sus pensamientos oscuros y su deseo de venganza, y le dio un consejo lleno de sabiduría. No dejes que el odio te consuma, Ricardo. Ya ganamos la batalla más importante al estar juntos,
le dijo suavemente, calmando la tormenta interna de su hijo. Tienen que pagar por lo que hicieron, mamá. No pueden salirse con la suya y quedar impunes, respondió él, apretando el volante con frustración. Pagarán, mi amor, pero con la ley, no con tu alma noble y tu paz interior, sentenció ella. Diego se asomó entre los asientos con curiosidad. Señora Isa, ¿usted sabía que la buscábamos?, preguntó. Lo soñaba, Diego. Soñaba que tú, mi valiente amigo, guiabas a mi hijo hasta mí. Y los sueños de los que tienen fe siempre se cumplen, respondió ella, acariciando la mejilla sucia del niño con amor. El teléfono prepago de Ricardo comenzó a sonar incesantemente. Era Luis, el abogado. Ricardo, la policía ya vio el video viral que subiste. Tienen una orden de arresto contra Renata y la doctora Soto. Están esperando que llegues para proceder con la detención, informó Luis con tono triunfal y urgencia. Estamos a 1 hora de la ciudad, Luis. Asegúrate de que la prensa y los medios de comunicación estén ahí, cubriendo la llegada, ordenó Ricardo con un propósito claro. Quiero que todos vean quién es realmente Renata Campos y que la humillación sea pública, un castigo social que duela más que la cárcel misma, una exposición de su verdadera naturaleza criminal. Mientras se acercaban a la zona urbana, el contraste entre la paz de la montaña y el caos de la ciudad se hizo evidente y Ricardo tomó una decisión importante. Decidió no llevar a su madre al hospital de inmediato, donde el circo mediático y la prensa serían abrumadores, lo que podría desestabilizarla emocionalmente. Vamos a ir a la casa antigua, la de tu abuela, mamá. Nadie nos buscará allí por ahora, y es un lugar seguro y lleno de buenos recuerdos, decidió Ricardo, buscando un refugio. Era la casa donde Isabel había enseñado música en su juventud, el lugar feliz de su infancia, lejos del frío penthouse y de los recuerdos contaminados de Renata, un verdadero hogar de sanación. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Llegaron a la vieja casona en un barrio tranquilo de la ciudad. Estaba polvorienta y cerrada, con las cortinas corridas por el abandono, pero a pesar de todo, seguía siendo un hogar, un santuario de la memoria. Ricardo bajó a Isabel en brazos y la llevó al salón principal, donde un piano de cola cubierto con sábanas dormía esperando ser despertado, un símbolo de la música que volvería a la vida. «Estamos en casa, mi amor», susurró ella, respirando el olor a madera vieja y a recuerdos de una vida más sencilla y feliz. Diego corrió a abrir las cortinas, dejando que la luz del atardecer bañara la habitación y revelara las partículas de polvo danzando en el aire, un acto de bienvenida y de limpieza de la oscuridad. Ricardo acomodó a su madre en un sofá cómodo y llamó a un médico privado de total confianza para que la revisara allí mismo, con discreción y cuidado. Está desnutrida y deshidratada, pero su corazón es fuerte y su espíritu está intacto. Fue el diagnóstico preliminar del médico, un reporte de esperanza. Con su madre a salvo y atendida, Ricardo supo que era el momento de enfrentar el acto final de esta tragedia familiar. «Quédate con ella, Diego, y no dejes que nadie se acerque. Eres el hombre de la casa hasta que yo vuelva», le dijo al niño, dándole una responsabilidad que Diego aceptó con el pecho inflado de orgullo y seriedad. Ricardo salió de la casa, subió a su auto y se dirigió hacia el penthouse, donde la policía y la prensa ya rodeaban el edificio como buitres esperando la carroña. Al llegar, las cámaras de la prensa se abalanzaron sobre su coche, cegándolo con los flashes, pero Ricardo bajó con la cabeza alta, sin decir una sola palabra, y entró al edificio escoltado por un cordón policial. Subió en el ascensor, sintiendo cómo cada piso que ascendía era un paso más hacia el cierre de un ciclo doloroso y la clausura de su vida pasada.
Al abrir la puerta del apartamento, encontró a Renata sentada en el sofá, rodeada de policías, llorando lágrimas falsas, mientras intentaba explicar a los oficiales que todo era un malentendido o una confusión de su ex prometido. Al ver entrar a Ricardo, se levantó e intentó correr hacia él con desesperación. «Ricardo, amor, diles que es un error, que yo solo quería protegerla de la enfermedad», gritó desesperada, aferrándose a su última mentira. Ricardo la miró con una indiferencia que cortaba más que cualquier insulto o palabra hiriente. «La única persona a la que querías proteger, Renata, era a ti misma y a tu herencia. Tu avaricia te delató», dijo Ricardo con calma glacial. Sacó el rosario de su bolsillo, el mismo que había iniciado la búsqueda, y se lo mostró como un objeto de juicio. «Este rosario me trajo la verdad que tú intentaste enterrar para siempre. Se acabó tu farsa», sentenció. Un oficial le hizo una señal y procedieron a esposarla. Renata pataleaba y gritaba maldiciones, mostrando por fin su verdadera cara, una máscara de odio y avaricia que ya no podía ocultar. Mientras se la llevaban, Ricardo se quedó solo en el penthouse. Miró a su alrededor, a los muebles de diseño, a las obras de arte caras, y todo le pareció ahora vacío y sin sentido, una cáscara de lo que creyó que era la felicidad. Este lugar nunca había sido un hogar, solo un escenario de tu farsa, pensó Ricardo con amargura. Tomó unos documentos de la caja fuerte, las pruebas finales contra la doctora Laura Soto y sus cómplices, y salió de allí para no volver jamás. Su vida estaba ahora en la casa vieja, con su madre y el niño que lo había salvado, un futuro lleno de propósito. Bajó al vestíbulo y dio una breve declaración a la prensa. «Mi madre, Isabel Valdés, está viva y a salvo. La justicia se encargará del resto de los criminales. Pido privacidad para nuestra familia». Subió a su auto y condujo de regreso a la casa antigua, sintiendo una ligereza en el alma que no había experimentado en años, liberado del peso de la mentira y la traición. El rastro del camión gris había terminado en una celda para Renata y en la libertad y la verdad para él y su madre. La noche cayó sobre la ciudad, pero en la casa antigua las luces estaban encendidas y se escuchaban risas y el sonido tímido de un piano siendo tocado por manos inexpertas pero entusiastas, una melodía de un futuro prometedor. Ricardo entró y vio a Diego sentado al piano, con Isabel a su lado enseñándole las notas básicas, la imagen perfecta de la felicidad restaurada. Los días siguientes al rescate fueron de una calma sanadora en la vieja casona familiar. El mundo exterior seguía en ebullición con el escándalo del caso Valdés en todos los medios, pero dentro de esos muros el tiempo parecía fluir a otro ritmo, en una burbuja de paz. Ricardo había contratado seguridad privada para mantener a raya a los periodistas, convirtiendo la casa en una fortaleza de paz y sanación. Isabel recuperaba fuerzas rápidamente. La buena comida, los cuidados médicos y sobre todo el amor incondicional de su hijo y de Diego eran la mejor medicina y el mejor bálsamo para su espíritu herido. El jardín de la casa, que había estado abandonado por años, se convirtió en el proyecto personal de Isabel, una metáfora de su propia recuperación. Desde su silla de ruedas, dirigía a Ricardo y a Diego en la poda de los rosales y la limpieza de las malas hierbas. Las plantas, al igual que las personas, solo necesitan un poco de atención para volver a florecer con vigor y esperanza, decía ella, mientras Diego regaba con un entusiasmo excesivo. Ricardo, que nunca en su vida había tocado una herramienta de jardín, encontraba una satisfacción extraña y genuina en ensuciarse las manos con tierra, sintiéndose conectado a la vida real por primera vez, lejos de las frías salas de juntas. Diego se había adaptado a la vida en la casa con una naturalidad sorprendente, aunque a veces guardaba comida en sus bolsillos, un hábito de supervivencia difícil de romper,
que Ricardo observaba con compasión. Ricardo se prometía a sí mismo darle a ese niño el futuro que merecía, y ya había iniciado los trámites legales para la adopción, aunque todavía no se lo había dicho a Diego, queriendo que fuera una sorpresa y una celebración de su nueva vida. El vínculo entre el niño y doña Isa era inquebrantable y hermoso. Pasaban horas hablando, ella contándole historias de compositores famosos y él narrándole sus aventuras en la calle, compartiendo sus mundos. Una tarde, mientras tomaban té en el porche, Isabel miró el rosario que Ricardo había dejado sobre la mesa de la terraza. «Sabes, hijo, hubo momentos en el basurero en los que perdí por completo la esperanza», confesó ella con la mirada perdida en el horizonte. «Pensaba que habías seguido con tu vida y que me habías olvidado para siempre, pero luego tocaba el rosario y sentía que de alguna forma tú también estabas pensando en mí, que tu corazón me buscaba», confesó con una dulzura dolorosa. Ricardo le tomó la mano, besando sus nudillos deformados por la artritis y el trabajo duro de la calle. «Nunca te olvidé, mamá. Solo estaba perdido en una niebla que Renata creó con su ambición. Pero tu fe y este rosario fueron mi faro en la oscuridad», respondió él con sinceridad. Diego, que escuchaba atento, intervino con su sabiduría infantil. «La señora Isa le rezaba a los ángeles para que lo cuidaran. Yo creo que los ángeles me escucharon a mí también y me enviaron a buscarte». Ricardo sonrió y le revolvió el cabello al niño con un cariño paternal. «Tú fuiste el ángel, Diego, el mensajero de Dios. Sin ti nada de esto habría pasado y yo seguiría en la oscuridad», le aseguró. La recuperación física de Isabel avanzaba a pasos agigantados, pero la emocional requería enfrentar lo sucedido en el tribunal. Una noche, Ricardo la encontró llorando en silencio en su habitación. «Es Renata, hijo», sollozó ella con el dolor de la traición. «Yo la quería como a una hija, la acepté en la familia. No entiendo cómo pudo tener tanta oscuridad y maldad dentro de su corazón». Ricardo la abrazó, entendiendo que la traición de alguien cercano duele más que cualquier herida física. «La ambición ciega y pudre a las personas, mamá. Ella eligió el dinero sobre el amor y la honestidad, y ese fue su error fatal que la llevó a la cárcel», consoló Ricardo. Para animarla, Ricardo decidió que era hora de revivir la música en la casa de forma oficial. Llamó a un afinador de pianos para que pusiera a punto el viejo instrumento de cola que presidía el salón, un símbolo de su herencia familiar. Cuando el técnico terminó su trabajo, el sonido del piano resonó limpio y brillante, llenando la casa de una energía vibrante que la había abandonado por años. «Está listo para que las teclas vuelvan a sonar», anunció Ricardo con alegría. Isabel se acercó con ayuda de su andador, acarició las teclas de marfil con reverencia y se sentó con dificultad, pero con la dignidad de una artista que regresa a su escenario. Comenzó a tocar una pieza de Chopin, un nocturno melancólico que poco a poco se transformaba en algo más luminoso y esperanzador, un reflejo de su propia vida. Sus dedos, aunque un poco rígidos al principio, recordaban cada movimiento, cada matiz de la melodía que había tocado por años. Diego escuchaba boquiabierto. Nunca había oído música en vivo de esa calidad y de esa profundidad emocional. Ricardo se apoyó en el marco de la puerta, cerrando los ojos y dejando que la música lavara los últimos residuos de dolor y resentimiento de su alma, llenándola de paz. Al terminar, Isabel tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa radiante. «La música nunca me abandonó en la oscuridad», dijo con voz clara. «Y nosotros tampoco te abandonaremos nunca más», añadió Ricardo. Diego se acercó tímidamente al piano. «¿Usted cree que yo podría aprender a tocar esa belleza?», preguntó con ilusión. «Tienes manos de pianista, Diego, con dedos largos y alma sensible. Empezaremos mañana mismo con las lecciones»,
respondió Isabel con cariño. Esa promesa marcó el inicio de una nueva rutina. Las mañanas eran de jardín y las tardes de música, y la casa se llenó de escalas, acordes y risas por los errores de los principiantes. Ricardo veía cómo su madre rejuvenecía con cada lección que daba a Diego, encontrando un nuevo propósito vital en enseñar y guiar al niño. El jardín, ahora limpio y floreciente, se convertía en el escenario de sus pequeños conciertos privados, una manifestación física de su sanación. Sin embargo, la realidad legal llamaba a la puerta. El juicio contra Renata y la doctora Soto estaba por comenzar y el testimonio de Isabel sería crucial para condenarlas. Ricardo temía que el estrés la afectara, pero ella se mostró firme. Tengo que hacerlo, Ricardo, no por venganza personal, sino para que no le hagan esto a ninguna otra persona vulnerable. Su fortaleza seguía sorprendiéndolo. La mujer que él creía frágil era en realidad de acero puro. La noche antes del juicio, los tres se sentaron en el jardín bajo las estrellas, en un momento de intimidad y verdad. Ricardo sacó unos papeles oficiales y se los entregó a Diego con solemnidad. «¿Qué es esto, don Ricardo?», preguntó el niño tratando de leer la letra legal. «Son papeles de adopción, Diego. Si tú quieres, a partir de hoy serás legalmente Diego Valdés, mi hijo», le anunció Ricardo con voz emocionada. El niño se quedó mudo, mirando los papeles y luego a Ricardo y a Isabel, sin poder creer la magnitud de lo que le ofrecían. La promesa de una familia real. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, una mezcla de felicidad y asombro inaudito. «¿De verdad voy a tener una familia que me quiera y me cuide?», preguntó con voz quebrada por la emoción y el miedo de soñar. «Ya tienes una familia, hijo. Esto es solo para que el mundo lo sepa oficialmente», dijo Isabel abrazándolo con fuerza. Diego se lanzó a los brazos de Ricardo, llorando de felicidad y gratitud. Esa noche, en el jardín del reencuentro, se selló un pacto de amor que ninguna ley ni ningún villano podría romper jamás. El niño de la calle se había convertido en el hijo del millonario, y la madre secuestrada había recuperado su linaje. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara por la bajeza de los crímenes que se iban a juzgar. Ricardo ayudó a su madre a vestirse con un traje elegante que habían comprado días atrás, devolviéndole la imagen de la dama respetable que siempre fue. Diego, ahora legalmente su hijo, vestía un pequeño traje a medida, luciendo nervioso, pero decidido a apoyar a su abuela en el estrado. «Vamos a terminar con esto de una vez por todas, mamá», dijo Ricardo, guiándolos hacia el auto blindado que los llevaría a la corte, listos para enfrentar el pasado y asegurar su futuro. La entrada al tribunal era un hervidero de periodistas, cámaras y curiosos que gritaban el nombre de Isabel, convertida en una heroína popular que había sobrevivido a la ambición. Ricardo protegió a su madre con su cuerpo, abriéndose paso entre la multitud con ayuda de la seguridad privada, concentrado en la misión. En la sala, el ambiente cambió a un silencio tenso y respetuoso, y en el banquillo de los acusados estaban Renata y la doctora Soto, ambas visiblemente demacradas, y vistiendo el uniforme naranja de la prisión preventiva, el contraste era total. Renata evitó mirar a Ricardo, pero la doctora Soto, acorralada, miraba a todos lados con nerviosismo, claramente dispuesta a hablar para salvarse. El juicio comenzó con la presentación de las pruebas, los documentos falsificados, el video de seguridad y los registros financieros de la empresa fantasma Almendro. Cada evidencia era un clavo más en el ataúd de la defensa. Isabel fue llevada hasta el estrado en su silla de ruedas. Con voz suave pero firme, relató su secuestro, los días de oscuridad en la clínica y su subida al basurero. Pero no hubo odio en sus palabras, solo una verdad dolorosa y noble. Me quitaron mi nombre, mi hogar y mi dignidad,
pero no pudieron quitarme la esperanza de que mi hijo vendría por mí, dijo mirando directamente a Renata, quien rompió a llorar, incapaz de sostener la mirada de la víctima que creía muerta. Luego, el testimonio puro e inocente de Diego, el niño adoptado, desbarató cualquier duda sobre la lucidez de su abuela. La doctora Soto, acorralada, aceptó un trato y confesó todo en el estrado, señalando a Renata como la autora intelectual que quería la herencia. El veredicto fue rápido. Culpables de todos los cargos, el juez dictó sentencias severas. 30 años para la doctora y cadena perpetua para Renata Campos por ser la cabecilla de una organización criminal y por secuestro agravado. Al escuchar la sentencia, Renata colapsó gritando el nombre de Ricardo, pero él la miró por última vez con lástima y se giró empujando a su madre, dejando atrás el pasado y saliendo de la sala hacia la luz de un nuevo comienzo. Para la familia Valdés, una victoria definitiva del amor y la verdad. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.